Bienvenidos. En este apartado o en esta categoría vamos a ver un poquito el tema de las entrevistas. Es una categoría un poco diferente a las que estamos viendo hasta ahora en el canal, pero que me hace también muchísima ilusión y hoy tengo el placer de contar con Tamara Armin. Tamara Armin Tarot, lo dejaré el Instagram, la cuenta por aquí para que le echéis un vistazo. Ella es medium, tarotista, vidente. Y bueno, antes de empezar, quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por ayudarme a crecer siendo nuevo en en este mundo de YouTube, en este mundo de las redes sociales, digamos. Entonces, bueno, darte las gracias y para mí es un verdadero honor tenerte aquí. Bienvenida a la Aquelarre. Gracias igualmente a vosotros por la oportunidad. Todos hemos sido nuevos, o sea que eso no tiene ninguna importancia. Y os agradezco de verdad que me hayáis contactado y estoy también encantada de estar aquí con vosotros. Vamos a ir un poquito por bloques, por así decirlo, un poco por orden. Aunque sí que es cierto que voy a ser un poco egoísta, a mí lo que más me llama es el tema de la mediumnidad, entonces voy a tirar un poco más por allí, Sin ¿vale? problema. No te voy a engañar. Entonces, al final es un tema que me fascina, que me inquieta mucho. Como te he dicho fuera de cámara, soy súper curioso, sobre todo con este tipo de comunicación con el más allá, vamos a decirlo así. Ujú. Entonces, bueno, vamos a preguntarte, para empezar, me gustaría que me cuentes, en tu caso personal, cómo comenzó. Si es un don que te viene de nacimiento, si es algo que has ido practicando y desarrollando, o cómo surgió. A ver, en realidad yo tengo contacto con el más allá de siempre. O sea, hasta donde llega mi memoria ya tenía contacto con los Ujú. espíritus. Es algo desde pequeña y de hecho ya en mi familia, toda la rama materna han tenido contacto con el mundo esotérico. No había mediums como tal, pero por ejemplo, mi madre ya era tarotista, mi abuela era tarotista, vidente y sanadora, mi bisabuela era vidente. Entonces, al final creo que de la rama materna me ha venido un poquito todos esos dones, ¿no? Que los tenemos todos, pero bueno, en mi caso ha sido de nacimiento. Claro. Pero he sido la primera medium, por lo menos hasta donde conocemos en la rama materna, he sido la primera medium. Entonces, aunque he crecido en un ambiente donde el esoterismo era algo muy normal, el que viera espíritus no era tan normal. Vale. O sea, que no ha sido fácil, aunque haya crecido en ese ambiente. Sí, digamos que tu familia materna iba un poquito más por otro tipo de evidencias, ¿no? Como Sí, podía ser, pues eso, el tarot y demás. eso es, sí. Genial. Entonces, al final entiendo que has nacido con ello, pero al Ujú. final creo que como en toda, no sé cómo decirlo, en todo trabajo necesitas Un una práctica, rodaje, una sí, progresión y demás, ¿no? sí. Cada vez que progresas, ¿notas como más fuerza? Sí, notas más fuerza, vienen más guías a ayudarte Ujú. y también aprendes mejor el lenguaje del otro plano. Aprendes mejor a interpretarlo. Es como cuando aprendes un idioma, al principio pues te cuesta. Cuanto más lo practicas, Claro. mejor lo hablas. Pues esto es igual. Es que yo sí que es cierto que también he notado eso, yo Sí, ¿no? personalmente. O sea, lo que te comentaba antes, fuera de cámaras, el haber conectado con una asociación y que te enseñen, que te guíen, que al final el camino lo haces tú, pero ellos te pueden decir, oye, pues tira Te por dan aquí, herramientas. eso es, te dan herramientas. Creo que al final te vas abriendo más Ujú. y es como que a lo mejor te llega la misma información, no lo sé, pero como que sabes captar esa información que te llega Sí. y al final estás como mucho más conectado con... Total, porque yo recuerdo de pequeña cuando conectaba con los espíritus, realmente no tenía ni idea ni de qué me estaba pasando, ni qué querían decir, ni por qué yo veía a esa gente, y ahora es Claro. diferente, incluso lo puedo regular cuando me conecto, cuando no, cuando estoy trabajando, cuando no, que es un alivio, ¿eh? Claro, Porque antes era una ya, locura. Entonces, me claro, imagino. todas esas herramientas te vienen fenomenal siempre para Sobre ser todo, mejor. sobre todo el alivio, supongo que cuando vas a zonas con Bueno, me muchísima sigue, energía o sí, muchísima gente, incluso, sí, tipo centros comerciales, uf, ¿no? lo odio, o Yo es sea, que lo lo paso noto mucho fatal, también, el sí. tema de las energías ahí. Cada vez me vuelvo más ermitaña, Claro, porque ir a los sitios donde hay mucha gente me desgasta muchísimo. desgasta. Sí.
Te iba a comentar qué importancia, o sea, qué importante es al final que un niño que tenga esas capacidades, que tenga unos padres o que tenga unos familiares que no le digan: "Ah, eso es una tontería, es un amigo imaginario tuyo". Total, O sea, al final creo que es súper importante, ¿no? total. Saber que ese niño desarrolle, ¿no? Al final es que los niños tienen muchísima más capacidad que los adultos, somos nosotros los que los vamos coartando con los miedos. Exactamente. Claro, entonces sí, porque te sientes muy incomprendido. Yo hubo un momento en la pasada un poquito la adolescencia que creí que tenía algún problema psiquiátrico. Claro. De hecho, mis padres me llevaron al psiquiatra por si tenía, no me acuerdo ahora cómo se llama, esquizofrenia. Ujú. Y claro, yo era como que estaba siendo juzgada, examinada, cuando lo que tenía era un don. Claro. Te notas Algo como para un bicho ayudar. raro, por así decirlo, Sí, ¿no? era un bicho raro. Sí, sí, sí. Entiendo, claro, que tu entorno al final lo entendía, ¿no? Y quería buscar tanto la explicación más racional, Ujú. en este caso una explicación médica, Sí. pero cuando vieron que no era médico, ya entendieron, no pudieron llegar a entender. Pues a ver, lo han aceptado, lo ¿Vale? respetan y me acompañan, pero desde una distancia, Ajá, porque al final es como que yo creo que tienen miedo de que me haya metido tanto en este mundo. Una cosa es un hobby y otra cosa es que ya vale. me dedique de forma profesional. Entonces yo creo que por protección siguen teniendo miedo, porque claro, saben lo que significa todo esto. Pero miedo, ¿a qué exactamente? O sea que, Pues primero por la gente, no todo el mundo lo entiende. Entonces miedo a ser vale, juzgada de estás loca, que haya gente que a lo mejor pues yo qué sé, no quiera juntarse conmigo, me menosprecie, que de hecho me ha pasado en el cole y en el instituto, y el adultez también me pasa a veces. Y luego por otro lado, que igual que hay seres de luz, también hay sombras. sí, Entonces, claro, mi madre conoce esa parte y yo creo que, bueno, pues como madre le da miedo. claro. Y al final creo que la energía negativa, aparte de que yo personalmente estoy, es una opinión personal, aparte de que creo que abunda más, es como que es más fuerte, o por lo menos se siente más. Pues yo personalmente creo que al final el ser humano es súper egoísta, lo hemos hablado en alguna tertulia, y yo soy de la opinión de que las personas cuando les pasa algo bueno Ujú, es como he sido yo, o sea, me engrandezco, ujú. pero cuando pasa algo malo es como que es culpa del otro. Claro, pero ahí ya entramos en el victimismo. Es más Ujú. fácil coger la responsabilidad y echarla fuera, es culpa del gobierno o de mi vecina o de mis padres, que Claro, asumir tu propia responsabilidad. Pero eso es cuestión del desarrollo y la madurez de cada uno, la desarrollo conciencia que personal de cada tenga, uno, ¿no? claro. Claro, pero eso en mi opinión, y digo en mi Sí, claro, opinión, claro, por es supuesto. muy importante si te quieres dedicar al mundo espiritual, también hacer mucho desarrollo personal, mucho trabajo personal. Claro, para crecer al final en todos Eso es, los ámbitos, ¿no? sí. ¿Crees que la mediunidad es un don que se puede adquirir o que únicamente lo tiene la gente que nace con ello? No, todos somos medium, todos podemos contactar con el otro plano y cualquier persona puede hablar con los seres fallecidos o con otro tipo de entidades. ¿Qué pasa? Que hay ahora como mucho boom con la mediunidad, porque es verdad que hay doctores que han empezado a hablar de ello y como que la mente humana y el ego, cuando Ujú. nos dan pruebas fehacientes, le damos ya como más Ya, verdad verdad, y eso es. ahora está habiendo mucho boom de mediums, pero yo, mi teoría es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes fuera de cámara, Daniel, yo te he dicho, mira, yo con las manos, aparte de barajar el tarot, no me des ni un botón para coserlo, porque soy un desastre, no tengo habilidad. Entonces, ¿yo podría coser? Claro, yo me puedo apuntar a un curso de coser, de costura, y seguramente acabe cosiendo. Pero hay gente que nace y ya Sí, con coses. ese Mi don. hija, por ejemplo, tiene una habilidad con las manos increíbles, pues si encima ella se hace un curso, imagínate. Claro. Entonces yo podré coser un bajo de un pantalón haciendo un churrillo, Pero ¿vale? nunca estarás a ese Pero nivel, nunca ¿no? llegaré a ese nivel. Entonces, para mí, todos somos medium, pero no todos tenemos las mismas misiones. Entonces, si uno viene con un cierto desarrollo y su alma ya viene con un aprendizaje de otra vida muy desarrollado, es por algo. Claro, Eso no quiere decir que solo los que nacen con ello puedan desarrollarlo y trabajar en ello, no, pero es verdad que tienes esa habilidad. claro. Aparte que, bueno, yo tuve una conversación con compañeros de la asociación y creo que en el mundo esotérico lo peor que puedes hacer es compararte. Me Ujú, refiero, es que
yo quiero ver, yo quiero sentir, y es que no, a fulanito le pasa y a mí no. O sea, no te compares, porque a lo mejor esa persona tiene la capacidad de ver y tú Ujú, tienes la capacidad de sentir, claro, o eres muy bueno con otro tipo de evidencia. eso es. Entonces, al Igual final, que cada cada uno tiene que uno, desarrollar sus habilidades y su exacto. punto fuerte, por así decirlo. Claro, igual que cada uno tenemos un aspecto físico y unas habilidades, en la Ujú, mediunidad es igual. Hay distintos tipos de mediums y tú puedes desarrollar algunas claris o todas o una, depende del claro. tipo de medium que sea. ¿Tú concretamente? ¿Qué clarividencia? Pues es que yo creo que tengo ahí un mejunje, Ajá. porque es verdad que en las sesiones de mediunidad hay veces que los veo perfectamente y te puedo escribir a la persona fallecida como si estuviera en cuerpo. Otras veces los escucho perfectamente, otras veces me transmiten el mensaje a través de sentimientos y lo que me pasa mucho, mucho, mucho es que me mandan los mensajes como en una película. Entonces yo veo toda la peli y Ujú, luego se la transmito a la persona vale. que está preguntando. ¿Crees que ese cambio de clarividencia, por así decirlo, puede ir en función un poco de la energía que te transmita la persona con la que estás haciendo ese proceso, ese trabajo, por así decirlo? ¿O Eh, crees que es cosa tuya el que sí, unas veces... yo creo que al final el espíritu lo que hace es intentar ver de qué forma te puede hacer llegar el mensaje. Y algunas veces pues te dan, pues eso, de una forma visual o de una forma auditiva o por sentimiento. Tú no estás igual todos los días, no Claro, canalizas igual todos los claro. días. Entonces, entiendo más que es una cuestión nuestra que de ellos. Yo es que ellos siempre los voy a engrandecer, lo vas a ver en la entrevista, porque al final nosotros estamos aquí encarnados en un cuerpo y somos muy pequeños Ya. comparados a ellos. Entonces, si alguien tiene la culpa, yo siempre la voy a echar a la persona, no al espíritu. Vale, somos nosotros. Sí. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a profundizar en lo que ocurre durante una sesión, ¿vale? En Ujú, este caso, pues cuando intentas, digamos, conectar con el otro lado, podemos decirlo, ¿vale? O con la energía, con el espíritu, cada uno cómo se manifiesta, bueno, supongo que en cada persona será distinto, pero mm. ¿cómo se suele manifestar esa energía, esa... Cuando viene alguien a consulta, Sí. a ver, yo tuve una época que me creía Juana de Arco Ujú, y iba por la vida dando mensajes a toda la gente en una cafetería o me encontraba a alguien andando y le entregaba mensajes y me di cuenta de que estaba súper equivocada. sí. Entonces, porque eso es lo que estaba haciendo era alimentar el ego, ¿vale? Entonces ahora lo hago al revés. Primero viene el espíritu y luego viene la persona. Vale. Entonces, yo estoy en la consulta y de repente veo un hombre, por ejemplo, que llega y se sienta y se queda como esperando. Y yo digo, ah, guay, pues ya viene alguien a una sesión. Entonces, a lo mejor al día siguiente, en ese día o como mucho en 2, 3 días, alguien me pide una sesión medium. Y cuando viene esa persona, ese espíritu se coloca al lado. Y digo, vale, es de esta persona. ¿Sí? Otra vez no ocurre, me piden la sesión y llega el espíritu. Entonces, ¿cómo se manifiestan? De múltiples formas, como te acabo de decir, de forma visual o cuando viene la persona empiezo a canalizar los mensajes, a veces hago escritura automática o escucho el mensaje o me da la sensación. Por Ujú. ejemplo, me pasa mucho que viene alguien y el espíritu me muestra cómo murió, yo tengo las sensaciones de cómo se fue al otro plano y puedo saber cómo murió. Llegas a recibir como imágenes, ¿no? Imágenes, sensaciones, olores, depende, es como una llamada de teléfono, cada vez es diferente. Claro, yo, por ejemplo, personalmente, lo que noto mucho también es que me vienen mensajes. Ujú, Normalmente cuando estoy trabajando, cuando estoy tatuando, al final yo lo llevo un poco por el que estoy en contacto con, primero, los sentimientos de una persona, vale, porque hay muchas personas que un tatuaje se lo pueden hacer por un sentimiento muy grande. ujú, Ha fallecido un familiar, ha fallecido mi mascota, he ujú, superado X enfermedad. Entonces estoy al final con un sentimiento muy grande. Luego además, esa persona me está dando su confianza plena de que yo haga algo en su piel para toda la vida. que además estamos rompiendo Laura en ese momento. Y además estoy en contacto luego con su sangre. Ujú, Entonces, al final, cuando yo estoy realizando un tatuaje a una persona, muchas veces me vienen mensajes, en alguna ocasión algún olor, ostras, y,
y pues eso, a veces incluso sentimientos, por así decirlo, me viene mucho. Pero sí que es cierto ¿Pero que de la persona o de de la la persona, persona fallecida o una ha persona habido fallecida? una vez solo en la cual me ha venido una persona que estaba con ese chico en concreto. Pero el resto, la mayoría con la persona en concreto con la que estoy allí en persona, digamos. Ujú. Pero sí que es cierto que Eso en es una la... lectura en horizontal. Ajá, Es lectura horizontal. desconocía eso. Sí. En horizontal, Tenemos sí. lectura vertical, que es más la canalización, y la horizontal. Tú le lees a la persona. Ah, amigo. Ujú. Lo que sí que he aprendido en la asociación, que no todos los mensajes se tienen que llegar a dar, como tú bien decías antes. Hay veces que a lo mejor esa persona no está Claro, preparada para ese mensaje o no es el momento de darle ese mensaje o a lo mejor dándole ese mensaje le cambias la vida, por así decirlo, o tiene claro. otro rumbo. Por eso yo lo hice al revés. En vez de dar mensajes porque sí, pedir al espíritu que se busque la vida para que venga la persona a la que le quiere entregar el mensaje. Ujú, Con lo cual ya de momento esa persona viene predispuesta porque está buscando ese contacto, esa información, claro, ¿sí? Y luego, a ver, no todo se puede decir. Bueno, no todo se debe decir, pero depende, porque yo me he encontrado casos en que el espíritu se empeña mucho en hablar de sus últimos momentos y a lo mejor incluso es un momento bastante desagradable o agónico, ¿no? ya, Entonces yo lo que hago es darlo con mucho cuidado, pero ahí hay algo. Si me está claro, insistiendo el espíritu es que hay algo. Y lo que me suele suceder es que a lo mejor la persona se ha quedado con la angustia de si sufrió en esos últimos ya, momentos o si pasó bien al otro plano o no me pude despedir de él en ese último momento. Entonces, pues, por ejemplo, recuerdo una chica que quería hablar con su primo fallecido, ya falleció en un accidente de moto, y a mí él me muestra cómo sale disparado, cómo se da el golpe en el pecho, pues yo no le voy a reproducir eso ya, entiendo. tal como él me lo está Claro, mostrando, pero sí se lo adapto. Sí claro, se lo adapto y se lo entrego, pero de otra manera, teniendo cuidado con ese duelo de esa persona. claro, sí, porque a lo mejor la persona que va a tu consulta quiere como tener la tranquilidad o quiere estar un poco más tranquila sabiendo que, pues eso, que la persona que falleció esté tranquila de que, o que sabía que le quería o Ujú. X motivo, supongo, ¿no? Sí, Em, ¿Se siente diferente, energéticamente hablando, eh, un una entidad a otra, por así decirlo? O sea, muy tú notas diferente. muy diferente, ¿no? Sí. Incluso, o sea, hablamos de distintas entidades, ¿te estás refiriendo a guías o seres fallecidos, A seres arcángeles, fallecidos. bajo No, astral? bajo astral supongo que ya se sentirá un poco. Yo incluso hago muchas exploraciones paranormales en las cuales intentamos documentar un poco y hace un par de días, sin ir más lejos, una chica que estuvo con nosotros en una exploración paranormal se tiró como una semana que notaba que se había ido, o sea, que no se había ido sola de allí. Ya, Y se había ido estuvimos con un regalo. testeándola y demás, y fue testearla y al llegar a la zona del cuello, o sea, dos calambrazos en los meñiques, Ujú, pero que tuve que quité las manos literal porque dije, wow. claro, Y estuvimos tienden, eso, limpiando, testeando y demás. Se fue sí, algo más tranquila, pero tienden a engancharse mucho en la zona de la espalda y el sí, cuello. yo lo noto Mm, muchísimo aquí. Y yo mm, muchas veces lo achaco a, no, es que al estar en mi trabajo tengo que estar súper mm. tal, y no, hay veces, ya llega un punto cuando empiezas a entender lo que es un dolor de espalda y y lo que es, No tiene nada que ver. claro, no tiene nada que ver, ya sabes decir, vale, esto es una contractura y Y esto es otra y cosa. esto no. Pues sí, se nota muy diferente, muy, muy diferente. Al final, bajo mi experiencia, cuanto mayor es el nivel de consciencia o de mayor rango astral, digamos, es la entidad, más sensación de amor se siente. No te lo puedo ni escribir. O sea, la palabra amor es pequeña, es una expansión no sé, de amor y de conexión espectacular, increíble, indescriptible. Lo hablábamos además nosotros en una de las tertulias, la gente que ha experimentado una muerte clínica Ujú, y luego ha ujú, vuelto ujú. esto es. Yo además tengo un familiar muy cercano, pues eso, que la experimentó y palabras suyas, es que siente, o sea, una paz y un Sí, amor que no había sentido nunca. Y sí. es súper curioso que todo el mundo eh,
haya descrito lo mismo. O Es sea, es, así, es así. supongo que al contrario será Horrible, horrible. horrible. Da muchísimo miedo, muchísimo miedo. Es, no sé, una sensación de socorro, quiero salir de aquí. Yo desde que he visto Bajo Astral, no he vuelto a ver una película de miedo en mi vida, o sea, ni Scooby-Doo veo ya, porque todo Ya, ya me da un miedo horrible, porque digo, madre mía, si la gente pudiera ver lo que yo he visto y sentir el miedo que yo he sentido, ya no verían películas de terror, porque yo no, gracias, ya he tenido yo ahí me bastante. pilla de cerca, soy súper cinéfilo del ¿Sí? cine de terror y a Sí te ver, gusta. buah, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, si vieras mi, bueno, incluso el estudio donde trabajo, todo lleno de que si Funko, los muñequitos estos llenos de terror, Todo bueno. así como muy rollo Sí, rollo muy dark, oscurillo, ¿no? muy, sí, sí, sí. Em, las energías o esa sensación de seres fallecidos, Mm. normalmente supongo que es una energía un poco más blanca, ¿no? O no tiene por qué. O hay energías que tú notas que son muy densas y que hay algo malo. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un filtraco cuando hago las sesiones medium, porque yo trabajo con la luz solamente. Vale, Entonces, yo siempre hago la petición y la apertura pidiendo que solo puedan entrar seres que vengan con alto astral y con mensajes de amor y en respeto. No dejo que entre ahí a no, cualquier cosa, no. Entonces, yo tengo ahí mi filtro. Es verdad que dos veces se me ha colado. Una vez, en una ocasión, un espíritu pues que sí tenía una densidad bajita y yo corté inmediatamente la sesión. cortas inmediato, Sí, ¿no? sí, no, yo no continúo. Y en otra ocasión me pasó que no era capaz de contactar con el ser querido fallecido y me explicó la consultante que se había suicidado. Entonces me he dado cuenta que cuando son muertes por suicidio, a mí me cuesta mucho contactar con ellos y entiendo que como tengo ese filtro, se deben de quedar en una energía en la que yo no entro. Ay, Vale, no vale. entro porque no quiero, vamos, no quiero trabajar Ya. ahí. Lógicamente, si Mm. quisieras entrar, Sí, si... claro. Es complicado el tema del suicidio y demás. Mm. Es complicado. Ah. Vale, vamos a continuar un poco. Vamos a seguir avanzando. En tu experiencia, al final, nos has comentado antes que estás con el duelo, o sea, básicamente, pero ¿qué tipo de mensajes suelen traer las entidades? Al final, de despedida, de amor, A ver, aunque cada sesión es totalmente me diferente, sí que imagino, hay un sí. patrón que se repite y son cierres que no se han dado. Entonces, al final, el espíritu es más por la persona que por él mismo, porque ellos Ajá, están en otro estado de conciencia, ya. pero saben que ese familiar necesita hacer el cierre. Asuntos pendientes, Claro, despedidas que no se han llegado, pues porque a lo mejor alguien está en un hospital y no ha llegado, o ha tenido una muerte repentina y no te ha dado lugar a hacer esa despedida. claro. Entonces, son cierres. Luego también, y esto sí es por parte del espíritu, necesidad de perdón. Hay muchos espíritus que vienen a pedir perdón al familiar por cosas que han sucedido en esta vida. Vale. Y luego también a entregar mensajes de amor. Eso también. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez que vengan a darle un aviso? Sí, muchas veces. De hecho, ayer en la sesión que tuve de una chica con su abuela, la abuela la estaba poniendo en, como en preaviso de algo que le iba a suceder relacionado con su trabajo. Con su trabajo. Sí, la estaba advirtiendo de que tenía que cambiar ese empleo porque no iba a venir bien a nivel psicológico, no sé en qué trabajaría ella, Ya. y la estaba advirtiendo de que tenía que cambiar e irse de ahí. Y muchas veces dan información, sí, de cosas que van a suceder más adelante. Supongo que para la persona, para el consultante, es una experiencia un poco impactante, ¿no? O sea, al final Sí, creo que puede llegar a cambiar mucho, ¿no? La perspectiva claro. para el consultante me refiero, ¿eh? Para la persona viva, por así decirlo, ¿vale? Sí, Nos sí, entiendan. sí, el consultante. De hecho, suelen venir siempre como con mucho miedo, ¿no? De aquí qué va a pasar y cómo va a ser esto, pero luego al final siempre salen con sensación de paz. Siempre es confort, paz, eh, duelo cerrado, no del todo, pero bueno, sí una parte del duelo cerrado, gestionado.
y se les quita ese miedo, porque al final se dan cuenta Ya. de que no es una, por lo menos en mis No es como sesiones, las películas, ¿no? no es Es que como las Hollywood ha hecho películas, mucho miedo, muchísimo hace mucho daño, daño, sí. perdón. Por lo menos mis sesiones, ¿eh? No serán como otras. Yo, por ejemplo, no hago incorporaciones, que hay gente, hay medios que sí hacen incorporaciones, yo no. Incorporaciones, para que la gente lo entienda, es que la entidad Entra, entra en el cuerpo sí. del familiar que viene a hacer esa consulta, ¿no? Claro, entonces puedes empezar a hablar incluso con el acento de esa Ujú. persona en otro idioma, el mismo tono, hacer gestos. Yo considero, yo le digo a los espíritus que no necesito ni Si que no es me toquen necesario, ni que ¿no? nada, a mí que me den los mensajes y punto. Es verdad que como yo muchas veces los veo, ayer por ejemplo con esta chica y su abuela, yo le decía a ella gestos que ella me hacía y decía, sí, Ujú. sí, es que mi abuela gesticulaba así, pero yo no dejo que entre, o sea, no veo necesario que hagan una incorporación, yo lo trabajo así. Pero cuando la entidad entra, ¿es en ti o en el consultante? En mí. Vale, Es en el medium. vale. El medium, digamos, ofrece Es su el... espacio físico, su Claro, cuerpo, para que esa entidad pueda dar el mensaje. Pero como yo considero que no es necesario, es que al final es un pues poco no. como invadir algo tan... Es que creo que no es necesario ponerme a hablar exactamente con la otra persona Ya, para darle el mensaje. Por lo menos en mi caso, yo conozco medios, de hecho esta amiga mía que es santera, sí hace incorporación, pero es que yo no lo veo necesario. ya. Oye, cada uno trabaja, ¿verdad? Muy bien. No, claro, desde luego, pero sí que tiene que ser fuerte también ir a hacer una consulta y Yo lo he visto, ¿eh? Yo he ido a hacer consulta y el medio no ha incorporado a mi abuela, que era gallega, y se ha puesto a hablar como ella. es En impactante, gallego, ¿no? sí, sí impacta. Tiene que ser impactante, la verdad. Sí. Vamos a entrar un poquito más en vivencias que hayas tenido en consultas. ¿Te viene alguna a la cabeza así muy impactante? Impactante, pero impactante en Que qué al final sentido. entiendo que tú al trabajar con lo bonito, vamos a llamarlo, entiendo que quitando esas dos experiencias no hayas tenido algo así que digas... Es que tengo mucha suerte porque como solo quiero trabajar Sí, con pero al alto final tú astral, también lo buscas, ¿no? Eso, sí, el trabajar con ese tipo de sí. conexión, de energía, ¿no? Lo más fuerte que me ha pasado es, pues hasta que me acostumbré a que hubiera ciertas cosas en casa que no me Ujú. esperaba, pues por ejemplo, portazos o que se reviente una bombilla, me ha pasado, o que mi Alexa empiece a hablar, hola, mi Alexa hablando, Ya. y ni siquiera está diciendo Alexa, pongo una canción y que te conteste. No, la Alexa sola empieza a decir frases que tienen que ver con la pregunta que ha hecho el consultante. Entonces, a mí eso al Bueno, principio es me que, asustaba, ahora ya lo integro y digo, ¿has escuchado a mi Alexa? es O que sea, lo integro totalmente. es fuerte, ¿eh? Lo del... Mm. Al final, esas energías, cuando tú haces, estás en consulta, eh, ¿tienen que coger energía de algún sitio? ¿Cogen energía de ti? ¿O tienen energía suficiente para transmitir un mensaje? Yo lo que he visto es que tiene energía suficiente, lo que pasa que es verdad que a veces a través de los aparatos electrónicos Ujú. son capaces también de enviar señales o mensajes o hacer algún tipo de movimiento, pues eso, como cerrar una puerta, pues como para decir estoy aquí, ¿no? Ya. O porque está enfadado. Pero Lo tienen energía transmite de esa manera, suficiente, ¿no? sí, pero energía tienen, claro. No Vale. necesitan chuparte la energía para transmitir un mensaje. No, esos son los bajos astrales, Ahí los sí que que es necesitan de... necesario. Claro, ellos chupan tu energía, ellos viven de tu energía, por eso se pegan. Ajá. Desde todo lo que has podido percibir a los años, a lo largo de todo este tiempo, ¿cómo, bajo tu entendimiento, describirías el plano al que va la energía, el alma, cada uno que lo llame como quiera, cuando deja la parte terrenal, el cuerpo físico? O sea, hay una especie de limbo, Bueno, buena hay pregunta, buena un... pregunta. Pues mira, yo he estudiado mucho sobre esto, he leído libros, he hecho formaciones, he escuchado a muchos mediums. Y fíjate que me he encontrado con lo siguiente, cada uno te da una versión, ¿no? Y todos hablan como si ellos estuvieran en posesión de la verdad. Hay Ujú. 8 niveles de conciencia, hay 10, hay 14, el plano es así, el otro es asado.
Y al final yo creo que cuando contestamos esa pregunta es bajo nuestra propia experiencia, porque el Claro, universo es tan infinito y es tan grande que absolutamente ninguna persona puede describir eso tan enorme. Es imposible que alguien conozca todo eso. Ni tampoco conozco un medium que haya fallecido, haya estado, qué sé yo, un año del tiempo humano y venga a contarnos todos esos planos que ha claro. visto. Entonces, yo lo que puedo transmitirte es que a mí los seres fallecidos lo que me transmiten es como el mismo sitio, pero de forma energética. Es Vale, como estar en el mismo sitio, pero en vez de con todo materializado, no hay densidad, es energía, pero en el mismo sitio. No es que estén arriba o abajo, no es igual, pero de forma energética. vale. ¿Sí? Luego, según los estados de conciencia que tenga ese espíritu, lo que me han transmitido es mayor o nivel sensación de amor, pero dentro de ese plano. Claro, porque tú sientes el nivel de conciencia que tenga. Sí. De hecho, cuanto mayor nivel de conciencia tienen, más te cuesta sacar mensajes. Para Ujú. mí, una sesión medium ideal donde se saca muchísima información es alrededor del año del fallecimiento. Si pasa más de 20, 30 años, puedes contactar, pero la información ya es como a cuentagotas, cuesta más. Porque si el alma está en otros estados de conciencia, está evolucionando. ¿Sí? Y Vale. luego los guías y maestros lo que me han mostrado es, esto es muy curioso, porque es como una visión desde fuera del planeta Tierra y un universo lleno de estrellas con distintos planetas y distintos niveles de conciencia que ahí ya yo no ni siquiera llego a entender que me muestran. Ya. Por eso te digo que esto es más grande de lo que pensamos. Sí, claro. Es súper interesante, la verdad. Ujú. Em, ¿Crees que esa energía, esa persona, ese, como quieras llamarlo, has comentado antes que al final cuando pasan muchísimos años van avanzando? ¿Crees que Ujú. se pueden llegar a quedar estancados? ¿Cómo estancados? Que a lo mejor no evolucionen. Exactamente, que se queden, o al final crees que cuando pasa mucho tiempo su energía se apaga o. No, la energía no se destruye nunca. Eso no puede apagarse nunca. Otra cosa es que, pues bueno, sea un alma que necesite mucho tiempo para evolucionar. Se puede quedar estancado, puede quedarse mucho tiempo en una situación de falta de evolución, sí, pero al final acaban evolucionando, aunque les cueste más. Es curioso lo del tiempo, antes decías un año humano, Claro, porque es relativo al final, ¿no? O sea, es que no el es lo tiempo no mismo, existe. claro, exactamente. Es que el tiempo no existe, esto es algo humano Ujú. totalmente. Yo, de hecho, por ejemplo, como soy vidente y veo las cosas que ocurren, las veo a veces en distintos tiempos. Es Claro, decir, me veo en pasado, ahora y veo el futuro. Y a mí se me mezcla todo. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. Es claro, algo al final humano es para algo, eso entender es. nuestro paso por aquí, nada más. Es también un buen melón ese lo del tiempo, porque es, Mm, para mí es muy complicado de entender, o sea, el tema del tiempo, o sea, tengo muchas preguntas que no logro, ujú. con lo que tú dices, al final es algo que no existe, No. o sea, es complicado. ¿Crees que esa energía es De hecho, consciente? Sí, perdona, pero te decía dale. algo muy interesante y es que, de hecho, tú puedes estar encarnado, el alma es muy grande. O sea, nosotros Ujú. pensamos que el cuerpo tiene el alma, no, el alma es mucho más grande que tu cuerpo. Entonces puedes tener distintas encarnaciones simultáneas. Simultáneas. Sí, puede estar tu alma encarnada ahora mismo, por ejemplo, en la Edad Media, en un Ujú. campesino, y en alguien del futuro, en una mujer, por ejemplo. Y tú como Daniel en esta encarnación. Esto puede suceder a la vez, No porque el había alma es escuchado mucho más nunca grande. esa Sí. vertiente. Ujú. Interesante. Lo que te iba a comentar, ¿crees que ellos son conscientes de nosotros como nosotros lo somos de ellos? Ellos son mucho más Mucho conscientes más. de nosotros, claro. Ten en cuenta que al final aquí estamos haciendo un papel, como un juego, estamos aquí en un aprendizaje simplemente y venimos de allí aquí a aprender. Esto no es la vida es lo otro. Esto es muerte, no vida. Vale. Vida es el otro plano. Aquí solo venimos a hacer un papel que es aprender y repetimos. O sea, por ejemplo, nosotros estamos ahora en esta vida, hacemos un aprendizaje, fallecemos, eh, llegamos a la que tú dices que es la vida, Ujú. pero cuando se acaba esa etapa allí, volvemos a reencarnarnos, ¿no? Depende de lo que quieras hacer, depende de los pactos álmicos que tengas. Tú te vuelves a juntar con toda tu familia álmica y decides si quieres volver a encarnar para seguir aprendiendo qué cosas. Y en el caso de que no.
Pues te puedes quedar como un maestro ascendido, por ejemplo, y ayudar desde el otro plano, que son esos que llamamos ángeles de la guarda, guías. Ajá, interesante. No había llegado yo nunca a esa conclusión. Pensaba que al final era todo como una especie de ciclo, pero sí es interesante que haya como Sí, más claro, todos vertientes. tenemos una familia álmica y no siempre encarnas. O a lo mejor no encarnas en esta vida y encarnas en la siguiente, porque te interesa aprender no sé qué cosa del futuro. Entonces decides no encarnar aquí, encarnar Sí, que después. tampoco es lineal, No, porque puedes ir saltando y, no, 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 eso se hace en los pactos álmicos antes de encarnar y ahí se decide qué vamos a hacer y quién nos volvemos a ocultar y quién no. claro, porque puede llegar un punto que tú digas, no, me quiero o sea, me quiero volver a juntar con X familiar, pero puedes que a lo mejor nunca llegues a conectar con ese familiar porque no es tu cometido, ¿no? Claro, que eso se decide antes de encarnar. Vale, Tú puedes bajar, imagínate que la próxima vida quieres encarnar como mujer y quieres ser la madre de tu madre, por ejemplo, ya. o no quieres coincidir con ese alma, no queréis coincidir, consideráis que no es necesario ese aprendizaje, pues encarnas con otro de tu familia álmica. Pero siempre la familia álmica sube y baja junta. Siempre. Sí, Vale. por eso se esperan en el otro plano, cuando vas a tu casa o Ujú. vuelves a la vida, te están esperando tu familia álmica, que es lo que la gente dice, estaba mi madre, muchas veces cuando Sí. tienen esas muertes que luego vuelven Sí. a la vida, dicen, vi a mi madre o estaba esperándome mi abuelo, claro, de tu familia álmica. Incluso hay casos que de gente que ha muerto clínicamente ha visto Mm, y le han dicho, no no es es, tu no es momento, tu momento. claro, no es tu momento. Porque al final supongo que tiene más. O sea, no ha llegado su este de aprendizaje, Claro, es que tiene antes de más cosas que encarnar aprender. también decides el día que naces y el día que mueres. Ujú. Durante una sesión tuya, ¿qué haces para protegerte? Uy, muchas cosas. Muchas cosas, ¿no? ¿Haces cosas antes, durante y después? ¿Solo No, antes? antes y después. Antes y después. Sí. A ver, lo primero que hago es que siempre pongo un vaso de agua, porque el agua, aunque es sencillo, es muy potente y ayuda a absorber muchísimo las energías. Ujú. Enciendo una vela blanca con la intención de protección y antes de abrir la sesión, ¿vale? Primero me hago unos símbolos. No Vale. sé si sabes que en el cristianismo la cruz, el presignarse, creo que se Sí. dice, ¿no? Al final eso se utilizaba en la iglesia para la persona cerrarle los dones. Ajá. ¿Vale? Pero lo que podemos hacer en vez de esa cruz es el tetragramatón. Ujú. Entonces tú imaginas ese tetragramatón y yo termino con una campana de luz. A modo de protección. Eso es. Y luego llamo a los arcángeles. Yo trabajo con el arcángel Gabriel, que es el comunicador. Además, nací el día del arcángel Gabriel. Y también trabajo con el arcángel Miguel. Vale. Y llamo al universo para ponerme a su disposición para al final transmitir. Siempre pido transmitir los mensajes que a ese alma le ayude a su mayor evolución y con mensajes de amor y respeto. Siempre. Cada persona al final trabaja con uno, varios o incluso ningún, en este caso arcángel, ¿verdad? Sí, cada uno decide qué quiere. Yo tengo un equipo espiritual que se me ha ido sumando. Ujú. Con la práctica se me han ido sumando distintos guías y siempre me acompañan. ¿Cómo sabes quién te acompaña al final? ¿O te ayudas de herramientas tipo algún péndulo para preguntar o tú directamente Es que los lo veo, me reconoces? hablan, sí, también como soy lectora de registros acásicos, pues muchas veces me hago lecturas automáticas y pregunto quién me está acompañando. Interesante. Mm. Y para alguien que no haga ese tipo de lecturas, ¿cómo puede llegar a saber con qué arcángel conecta más? ¿Simplemente con el péndulo o...? Pues con la herramienta que a ti te conecte. Yo siempre digo que no hay que ser estricto porque cada persona tiene que utilizar lo que a ella o a él le funcione. A mí me ayuda mucho la meditación, Vale. pero si otra persona utiliza el péndulo y le sirve, A perfecto, mí personalmente, por ejemplo, me gusta y me sirve el péndulo. perfecto. Pero, por ejemplo, tengo una compañera que le gustan mucho las varillas de También, radiestesia y yo, perfecto. en cambio, no conecto con Yo ellas. tampoco con las Las he varillas. usado y es que no hay manera. O sea, Yo yo igual. ya la hago así con ellas. Yo igual, no, La no, cruzo, no es una herramienta que a mí no, claro, no conecto, entonces. Pero vamos, creo que la meditación es como el principio de todo, como la base de todo hay que meditar. genial.
Genial. Em, Vamos a continuar, que me he perdido por aquí un poquito. Digamos que, ¿cómo gestionas? Bueno, ya nos lo has comentado un poquito antes, que al final no comentas todo, al final vas un poquito picoteando porque tiene que ser duro al final comentar un fallecimiento como te lo estén, como te lo estén diciendo, pero ¿cómo llegas a gestionar ese impacto emocional en tus Mm. consultantes? Me dices mi impacto mío, ¿no? Sí, A ver, mira, antes, durante las sesiones intentaba no llorar, porque claro, la persona ya tiene un duelo. claro, Y yo sentía como que si se me escapaba una lagrimilla, pues como que estaba siendo menos profesional. Y me di cuenta de que yo necesitaba drenar eso. Entonces no es que me ponga ahí a llorar, pero si a mí se me escapan unas lágrimas, pues sin problema. Necesito drenar esa claro. emoción también. Y además es que empatizo tanto que es que no lo puedo evitar. Entonces digo, no pasa nada, yo se me escapan unas lágrimas, estoy drenando también mi emoción y punto. Y luego siempre cuando cierro la sesión me limpio. Siempre me doy agua con sal en las manos, cierro mi campana, cierro sesión y a veces si he tenido una sesión muy triste, así que me ha dejado muy plof, pues me doy un baño con flores secas. O sea, a todo modo de... Supongo que también cada persona, en este caso tú lo experimentas, pues eso, llorando, o Mm. supongo que habrá cada persona lo hará de una manera, ¿no? Claro, supongo que cada medium pues lo gestionará de alguna forma. Es verdad que pasa como comentábamos antes fuera de cámara, que te vas como haciendo una peli, ¿no? Una Ya. película de que cada vez te afecta menos. Y Es- al principio, claro. te vas mucho con la emoción y luego vas como, bueno, pues como que asimilando que es Sí, tu día a día normalizando, claro, y lo eso vas es. normalizando, sí. El tema de la protección, ¿crees que es fundamental? Sí. cien Yo no por ciento entiendo, 110%, yo no entiendo los medios, que los respeto, yo respeto a todos mis compañeros, pero no entiendo los medios que hablan solo de alto astral y niegan el bajo astral, si es que eso es imposible. Igual que hay sí, no, sombra, Claro, luz, eso luna, es. sol, bueno, malo, quiero decir, claro que hay bajo astral. Entonces no se pueden dar formaciones de mediunidad, por lo menos bajo mi criterio, sin enseñar a la persona a protegerse, porque Claro, estás abriendo portales. Y en esos portales llaman muchas veces que no debe de llamar. Y entonces, para mí la protección es absolutamente necesaria, siempre, 100%. siempre. ¿Hay señales que tú veas o que tú sepas que son claras de que esa energía ya no es elevada o son Mm, simplemente sensaciones tuyas? Aparte de la sensación y el miedo, huele mal, huele a muerto, Solo hemos hablado huele a de... basura, huele a Huele, pescado podrido, a huele mí, mal. incluso a mí me han comentado muchas veces que huele como a... Me han puesto el ejemplo del pis de gato. Pis Como de gato, ay, no ese... sé cómo huele un pis de gato. Como ese... No sé cómo decirte, ese A orina, amoníaco, sí, ese amoníaco. azufre, Sí, ese... sí, Algo así muy... sí, es un olor desagradable, Cuando eso huele mal ya malo, ¿no? muy Eso mal. ya hablamos Sí, de ahí hay una entidad de muy bajo astral. Pero vamos, te das cuenta antes de que llegue el olor, porque tu sensación ya es de angustia, miedo, de de me estoy poniendo a presión. la defensiva. Incluso hay veces que tienes emociones tú que ves que no te pertenecen y son emociones pues de ira, de rabia. Ahí lo mejor es cerrar y limpieza a Cierras tope sesión y limpiezas, sí. y cómo... Me pongo en el caso. Va una persona, acepta una consulta, notas eso, cierras y No la atiendo. abre la puerta y muchas gracias por Sí, venir. la devuelvo Literal. el dinero de la consulta y no la atiendo. Mm. ¿Le das algún tipo de consejo o de ayuda fuera de esa no consulta? Sí, la derivo a algún compañero que sí sé que trabaja con ese bajo astral. Vale. Por lo menos, si No, te claro, quiere, desde tiene otra luego, opción, desde pero luego. yo no trabajo ahí. Al final creo que el trabajar con este tipo de conexiones, o sea, implica una gran responsabilidad también. Ujú. Ya no solo, te iba a decir, pues eso, el exponerte, sino, joder, es que tiene que ser una carga energética y emocional. Trabajar con bajo astral, Sí, claro. dices. Sí, Sí. sí. Desde luego yo es que no, ni siquiera los nombro, porque simplemente al nombrar ya se empiezan Ya a es como que manifestar, ya los llamas y ya empiezas a dejar entrar esa energía. Entonces yo ni siquiera los nombro. es como, como la película de Harry Potter, ¿no? Que no Sí, nombran a pues Voldemort, pues casi, igual. pues más o menos, sí. Eh, Tu capacidad, tu don, vamos a decirlo, ¿crees que te ha cambiado a nivel personal?
¿Ves la vida de otra manera? muchísimo. Siendo... Muchísimo. Bueno, ya me marcó de pequeña, mi hermana se murió, mi hermana nació enferma Ujú. y se murió cuando yo tenía 10 años. Y fíjate qué curioso, toda la vida viendo espíritus y cuando mi hermana murió no podía hablar con ella, no podía contactar con ella. Y eso me frustró muchísimo y me Claro, enfadé con la mediunidad y estuve muchos años como no quería dejándola de saber. lado, ¿no? Sí, y claro que me ha cambiado mucho, mucho, muchísimo. Por ejemplo, a valorar cada día, cada segundo, porque yo estoy todo el día con gente fallecida. Ya, Estoy todo el día tocando el duelo. Entonces intento que mi día a día sea todos los días de gratitud y de aprovechar el día, de qué entender guay. que cada momento es único y irrepetible y que el tiempo es limitado aquí. Entonces, pues para empezar eso, para seguir un mayor nivel de estado de conciencia, eh, me forma mucho en metafísica porque me llama mucho la atención y me ha hecho crecer un montón a nivel personal también. Mm. Entender el mundo de otra manera, lo veo diferente. Tiene que verse diferente, desde luego. O Sí, sea, lo que tú dices, al final el estar en contacto con, pues eso, con el duelo, con la muerte, por así decirlo, todos los días. tiene que... También es más difícil el día a día porque, claro, no todo el mundo está en ese nivel de conciencia. Claro, Entonces, todo se te hace como muy aburrido a veces, el día a día de la Matrix, ¿no? De la gente que ya, tiene conversaciones banales, de que no se da cuenta de que esto estamos para otra cosa, ya. y a veces se te hace difícil. O estás con tu mismo grupo que Ya, habla el mismo sí, sí que es idioma, o cierto, es muy sí, difícil. que sí, la verdad que sí. Gente que únicamente mira su ombligo, por así decirlo, que Eso piensa es, que existe solo él y sí. claro. Bueno, seguramente que muchas personas que nos estén viendo, pues a lo mejor digan o se sientan identificados o digan, joder, yo tengo esa sensibilidad. ¿Qué señales puede percibir una persona que no lo sabe y que tenga esta capacidad Ujú. de... Yo doy formaciones de mediunidad y la gente cuando ha venido así de primeras que nunca, ni siquiera entiende muy bien qué le pasa, lo que me suele contar es pues un poco lo que me pasaba de pequeña. Creo que he visto, me ha parecido ver, es que a veces veo como algo, ¿no? Te Ujú. describen como O que sea, están hay viendo, un patrón que se repite, ¿no? En casi sí, todos los casos. sí es, estoy viendo pero no sé qué veo, o tengo la sensación de que veo, Ujú. o un día me desperté y vi a no sé quién a los pies de mi cama, o he sentido que me arropan, o sea, ya están teniendo contacto con el otro plano. Muchas veces escuchar mensajes o sentir, es que siento a mi abuela, es que he olido el tabaco de mi abuelo cuando fumaba en casa. Entonces son mensajes, al final es Ya, sentir el otro plano, lo que pasa que no lo saben colocar, claro. pero claro que ya están teniendo ese contacto. Eh, ¿Recomendarías a alguien que tiene este don, esta capacidad, que se inicie en este mundo? O directamente no recomendarías? Mira, los guías siempre respetan nuestro libre albedrío. Entonces, Ujú. aunque tengas el don, tú puedes decidir lo que Eso quieras. es. Yo creo que si lo haces debe de ser desde una gran responsabilidad, porque estás Vale. tocando el duelo de una persona siempre y te pones a disposición de la energía del universo para transmitir esos mensajes. Y tiene un coste también. Ya. Para mí es una gran responsabilidad. Entonces yo, lo que te digo, me levanto, madrugo mucho, medito, intento comer sano, bebo mucha agua. O sea, yo me lo tomo muy Sí, en serio. sí, al Entonces final te creo, dedicas a ello también y eso se claro, nota. que si lo vas a hacer, que sea desde una responsabilidad y desde una ética. Y desde ahí, pues vale, sí. Pero no así como un hobby. Yo he tenido contacto con medios que parece que están jugando a la pelota, a tirar mensajes y a ver si acierto alguna. Ya. No. Y en el caso de que esa persona quiera desarrollar esa capacidad, ese don, pero no quiera dedicarse profesionalmente a ello, Bueno, mientras lo haga con respeto o y sea, con simplemente ética, digamos como para ella, por así decirlo. sí, maravilloso, claro, porque te va a ayudar a tener muchísima más información, Ajá, claro. genial. ¿Hay alguna práctica que ayude a desarrollar esa percepción? La meditación. La meditación, Te voy a volvemos decir a la la meditación meditación, todo el es rato. el comodín, ¿no? Sí, Y más allá de la meditación, por... pues todo lo que sea tener tus canales abiertos y limpios te va a ayudar siempre a canalizar Ajá, más. Entonces yo recomiendo beber mucha agua, somos agua, beber mucha agua, darte baños de sol, estar en contacto con la naturaleza, darte reiki, intentar tener emociones altas, no vibrar ujú, en miedo y
quiere a los demás como uno mismo, o sea, practicar mucho el energía, Sí, que al final el cuerpo lo que... claro. Y la lo que- meditación es que te lo voy a decir 80 millones de veces, porque para mí es la conexión, boom. Hacer formaciones también, yo he hecho apertura de glándula pineal y también te ayuda a tener Wow, un eso, mayor, eso ya lo hablaremos fuera de cámaras, pero sí me da ayuda mucho. curiosidad a mí. El Reiki es otro canal que te abre ¿En, registros en acásicos, qué todo. consiste ya para... La glándula pineal, Sí, la... pues es una activación para que, como la tenemos muy calcificada, para ayudar a que esa glándula conecte más, se abra, es como abrir otra puerta, ¡pum! Y estás todavía como con tu canal más grande, más abierto, más conectado más a... conectado. Y te ayuda también con técnicas de meditación a pues ayudarte a manifestar, a co-crear la realidad. Es muy interesante el tema de la Maravilloso. glándula pineal. Te he preguntado por las prácticas, pero ¿qué errores también debería evitar una persona que no se ha formado, que desconoce y quiere desarrollar este don, pero que lo quiere hacer a su manera? Yo hay algo que no puedo con ello y es lo que te decía antes, mandar, o sea, tirar bolas de mensaje y a ver dónde puedo hilar. Por ejemplo, amarillo. Ah, no sé, pues sí, me gusta el amarillo. Ah, pues eso, tu abuela dice que le gustaba el amarillo. No, hombre, no. Esto no puede ser. Hay que Ya, pedir pruebas póstumas reales, no se pueden tirar mensajes y de ahí ir hilando una claro. historia que al final lo que estás haciendo es llevar a la persona, no. O sea, por eso te decía ética. Si no estoy conectando, no conecto, pero no me invento. O sea, no inventar, no Claro, inventar, no inventarse nada. Por eso hay que practicar mucho para diferenciar cuando me lo estoy inventando y cuando es real. claro. Para eso se piden las póstumas a ese fallecido. Las póstumas, para quien no lo sepa, ¿qué es? Pues es pedirle a ese ser fallecido que te dé un mensaje de algo concreto y exacto que solo lo puede saber esa persona. Para que no Por haya dudas. tanto, es imposible que yo tenga esa información. Por ejemplo, yo qué sé, me acuerdo de un chico que vino hace unos días que su abuela me enseñó una cadena que era redonda de oro y se la entregó así en la mano cuando él era pequeño y se la dio sin que ningún familiar lo supiera. Ya, que no hay... Quiero decir, Claro. entonces, pues eso, son póstumas. Yo tengo un caso, bueno, mi madre, por ejemplo, igual, en una sesión así, le preguntó que cómo la llamaba mi bisabuelo, el Ujú. abuelo de mi madre, a mi madre. Y solo lo sabían ellos. Pues eso es Y una fue póstuma. flipante. O Claro, sea, pues eso es una póstuma. después de todo lo que has vivido, de todo lo que has experimentado, ¿cómo personalmente ves la muerte? ¿Cómo volver a casa? Ya has terminado tu función aquí y volvemos a casa, volvemos a la vida. Es que esto es muerte. Volver. Desde que mueres, o sea, desde que supuestamente naces aquí en la tierra y te Ujú. encarnas, ya está el tiempo atrás. Sí, claro. Por eso cuando naces ya estás muriendo. Para mí la vida es el otro plano. Esto es solo un tránsito, una escuela. Es una escuela. De hecho, muchos fallecidos me repiten mucho eso. Me repiten siempre dos mensajes. No estoy muerto. Les da como, ¿sabes? Lo quieren dejar como muy Ujú. claro. No estoy muerto. Y luego la vida es una escuela. Siempre el planeta Tierra es una escuela. Son dos cosas que me repiten muchísimo. Joder, no estoy muerto, es... Eso en todas las sesiones, ¿eh? Es increíble. Además tengo como soy tarotista, muchas veces me apoyo de herramientas con cartas, cuando cuesta así sacar los mensajes, Sí, ¿no? Entonces tengo un oráculo que son casi 50 cartas y una de ellas es no estoy muerto. Pues hay casi 50 cartas. Pues siempre sale no estoy muerto. Que yo digo, bueno, no lo voy a usar ya porque siempre sale el mismo ya, mensaje. ya. Es increíble. Y lo puedo barajear y da igual, siempre sale esta carta. Joder, interesante. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que ha perdido a un ser querido y que ambos quieren buscar tranquilidad o paz? Al final, ¿qué, como consejo, aconsejas que todo el mundo, si le atormenta, si no ha cerrado un ciclo con esa persona, aconsejas a una persona, a esos consultantes que realicen una consulta? Sí, pero una vez que ha pasado ya un tiempecito, porque el espíritu necesita un tiempo y la Vale. persona también. No recomiendo sesiones a los pocos meses de que se No haya en fallecido. pleno dolor, No, no. por lo menos mínimo cerca del año. El espíritu va a transmitir mejor
y la persona el duelo, aunque lo tenga todavía ferviente, no es igual Sí, esas que emociones no recibir. están tan a flor de piel, ¿no? Claro, porque al final la sesión me ha pasado, se vuelve demasiado dolorosa, porque tú estás ahí hablando con el espíritu que a lo mejor le quiere transmitir paz, de amor, y la persona Ya, está en pleno duelo y no recibe no bien lo el recibe. mensaje, está en dolor. Vale, Entonces es mejor después. claro. Sí, tiene sentido al final. Si estás Claro, transmitiendo un mensaje que, que no lo recibe o que es totalmente diferente, al final, como que tienen que estar ambos en sintonía, supongo, para sí. recibirlo, para... Ayer, Daniel, la sesión que tuve ayer por la Ujú. tarde, la chica quería hablar con su abuela que había fallecido y la abuela, mira, un espíritu con alegría, estaba todo el rato riéndose, a mí me transmitía folclore. Y claro, la chica había perdido a su abuela hacía Ya, meses, que le dije, espérate un poquito, y claro, yo no era capaz de transmitirle de verdad cómo está tu abuela de bien, lo que ya, se está riendo, lo feliz que está, porque ella estaba en pleno duelo. Entonces claro. no le estaban sirviendo esos mensajes. Al final, desde nuestra ignorancia, desde aquí, desde el mundo terrenal, o sea, nosotros, o sea, lo percibimos como, pues eso, dolor, Mm, pérdida, y a lo mejor ellos no lo están sintiendo así. claro, Pero es difícil al final, mucho, desde nuestro punto de vista, claro, ponernos en la situación de eso, de no pasar un duelo, de no pasar dolor, de no, porque al final, es difícil. Por eso es exactamente, mejor esperar un tiempo para que claro. la sesión sea mejor. Para terminar, si tuvieras que resumir en una idea o en un concepto o en algo, en una frase, todo lo que has aprendido a través de la mediunidad, ¿cuál sería? Pues sería, estamos aquí solamente durante un tiempo para aprender, aprende todo lo que puedas. Esto no es el final, es el comienzo. Vas a volver a juntarte con toda tu familia álmica. Siempre están con nosotros, están en el mismo sitio pero en otro estado. Ujú. Y elige, hay dos caminos para elegir, el del miedo o el del amor. Elige siempre el camino del amor, siempre, Siempre. siempre. Genial. Pues damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo tu conexión con todos nosotros. Espero que hayas estado cómoda, que te haya Muy gustado, que cómoda. hayamos pasado un ratito agradable. Y nada, muchas gracias a todos vosotros los que veis el canal, por acompañarnos en este viaje y nada, por formar parte de la Aquelarre.